Acaba de terminar el Gran Premio de España. Checo Pérez finaliza en la 14ª posición, obtiene su mejor resultado de la temporada. Valtteri Bottas, por su parte, tuvo que abandonar. Y Franco Colapinto finalizó en la 8ª posición y más tarde fue relegado a la 10ª por una sanción. Termina un Gran Premio de España que nos dejó mucha información de lo que veníamos pasando, mucha información de lo que realmente está pasando y atravesando Cadillac en este momento y sacó a relucir todas las debilidades que tiene ese auto, tanto desde el rendimiento como desde la fiabilidad. Ya desde el día viernes, en el cual Colton Herta se subió al auto de Checo y junto a Valtteri Bottas hicieron las primeras prácticas del Gran Premio, se vio que Cadillac iba a sufrir, ya lo habían declarado los pilotos antes, pero se hizo efectivo tanto con los problemas de fiabilidad que siempre tienen los días viernes el equipo americano, como el ritmo que mostró más que nada Bottas, que era más representativo, nos hacía entender de lo que iba a sufrir Cadillac el fin de semana. Si bien hace mucho que no había 3 prácticas libres y eso en cierta parte ayuda a Cadillac a ordenar un poco más las cosas, se evidenció que la distancia que habíamos visto en Canadá, que habíamos visto en Mónaco, habían sido excepciones del circuito, de las características del circuito, y ahora en España, que es un circuito donde hay mucha temperatura, donde se exigen mucho los neumáticos, donde tenés curvas de alta velocidad, donde tenés que tener buena carga aerodinámica, Cadillac sufrió mucho. Si bien es verdad que en la clasificación Checo, que fue el Cadillac mejor clasificado, estuvo a menos de 2 segundos de la pole, en Q1 por lo menos, estuvo lejos de pasar a la Q2, se quedó como a unas 6 décimas de pasar a Q2. Por ejemplo, en Mónaco se había quedado a menos de una décima y en Canadá en la sprint, en la cual era sprint, también había estado muy cerca. No fue el caso esta vez, pero obviamente Checo siempre declara un poco como político, pero nos había dado a entender que había sacrificado la clasificación para tener un buen setup de carrera. Y que aparte de esto habían hecho una vuelta menos de clasificación, es decir, se ahorró un set de neumáticos blandos para el día de la carrera. Un set que al final igual no utilizó, así que fue en vano. Sí vimos que en el primer stint con el blando mostró un buen ritmo, hubo mucha variedad estratégica. Bottas, por ejemplo, arrancó con el compuesto medio, pero Checo arrancó con el blando. Y en la zona media hubo bastante variedad. Y ahí sí vimos que le pudo mantener el ritmo bastante a la zona media. La zona media, que ahora está dividida entre Alpine y Racing Bulls por un lado, y que está dividida en otro lado con Williams y con Haas. Y bueno, los Audi también ahí metido medio en el medio. El primer stint fue muy bueno, le mantuvo el pulso perfectamente a tanto al Haas como a los Williams, pero al estar con el neumático blando, yendo a una carrera en la que se esperaba 2 o 3 paradas, para muy temprano y cuando cambian al neumático duro, que supuestamente era competitivo, se vio que era otro auto. Con el compuesto blando el auto fue bien, pero con el compuesto duro era otro auto, el ritmo fue muy malo, bajó muchísimo, pasó de pelear con Albon y con Ocon a estar más cerca del ritmo del Aston Martin de Alonso, que en este Gran Premio sí hay que recalcar que Cadillac estaba incluso en la clasificación un segundo por delante de Aston Martin, pero que en la carrera, si bien con el compuesto blando hizo un gap de casi 20 segundos con Alonso, después con el neumático duro sufría mucho. Sufría mucho a nivel, como les digo, de que Alonso incluso rodaba en tiempos parecidos a él, a Checo. Bottas, por su parte, muy temprano tuvo que volver a abandonar, ya van varios abandonos del piloto finlandés, que igualmente sigue con su 13ª posición de China, que lo mantiene ahí en el campeonato por delante de Checo, pero que más allá de eso, en Canadá pudo terminar la carrera, en Miami la terminó, pero en Mónaco no la pudo finalizar, y hoy de vuelta tampoco pudo finalizar la carrera, hoy ni siquiera pudo hacer un segundo stint, ni siquiera. Por otro lado, como les decía, fue una carrera donde de momentos se pareció muy monótona. Sí hubo mucha variedad de estrategia, pero a él, como tal, al mexicano no le cambió porque su única pelea era con Albon en un principio y ya después cuando entran en juego los doblados, perdés mucho tiempo y se desvirtúa todo un poco.
ya entra en juego el tráfico y demás. Y la única pelea con la que podía llegar a tener, que era con Albon o con Ocon, ya se distanciaron mucho. Por esto decimos que ahora que la carrera parecía muy aburrida. De hecho, fue muy solitaria para Checo durante toda la carrera. Solo tuvo que adelantar una vez a Alonso, que venía ya con gomas viejas y los pasó sin mucho problema. Pero más allá de eso, no ocurrió mucho. Incluso para Colapinto tuvo que dejar pasar a Gasly, pero después tampoco tuvo muchos adelantamientos. Y, y resulta que todo el resultado que tiene Checo se basa en los abandonos que hubo, que fueron en una sola vuelta los de Antonelli, Berman y Leclerc, el abandono de Albon, el abandono por mala suerte que tuvo Hülkenberg, y con eso, con esas posiciones que fue ganando, al final nos vamos con una 14ª posición, que incluso en los números va a quedar como un mejor resultado que el de Mónaco, porque el de Mónaco finaliza como 15º, y que si nos ponemos a ver, salvo Australia, yo creo que donde peor rendimiento se vio peleando con China fue hoy, porque veníamos viendo una curva de mejora que se había visto en Suzuka, que se había visto en Canadá, que se había visto en Mónaco, y que hoy no se vio para nada. Yo creo que se vio realmente el ritmo que tiene Cadillac. Por suerte ahora en 2 semanas viene Austria, se nota que, por lo que declaró todo el equipo, que las mejoras que van a venir van a ser muy importantes. También va a venir una mejora del motor Ferrari, lo cual va a ayudar al equipo a tener un mejor rendimiento. Vamos a ver, circuito chico, tiene curvas rápidas, se necesita carga aerodinámica. Vamos a ver cómo se comporta el auto. Sí, es verdad que los gaps van a ser más apretados, pero uno nunca sabe. Creo que por parte de Checo hizo un buen papel, hizo una buena carrera. El ritmo era en torno a 5 o 6 décimas más lentos que Albon, 7 décimas más lento que Ocon, que si nos vamos atrás 2 o 3 semanas en Canadá, Checo iba más rápido que Ocon, incluso fue que ahí abandonó, que se le rompió la dirección intentando adelantarlo. Hoy la situación fue muy diferente, el panorama fue completamente distinto. No vimos esto y, y bueno, son cosas que iban a pasar, ya se sabía, incluso antes de llegar al Gran Premio se sabía que esto iba a pasar. Vamos a ver qué nos depara Austria en 2 semanas, porque, porque por un lado Fernando Alonso declaró que las mejoras que ellos tienen preparadas van a venir recién dentro de 5 carreras, es decir, que durante las próximas 5 carreras Cadillac a priori debería ser más rápido que Aston Martin. Vamos a ver cómo evoluciona Williams, vamos a ver cómo evoluciona Haas y cómo evoluciona Audi. Hoy por hoy, si vos ves la tabla de puntos, Williams tiene menos de 20 puntos, Audi tiene solamente 2 puntos, aunque no es real porque por rendimiento tarde o temprano van a terminar sumando más puntos. Aston Martin tiene 1 y Cadillac tiene 0. Si Cadillac trae unas buenas mejoras y pone una buena carrera poniendo todo junto, yo creo que tarde o temprano algún punto va a sacar. Hay que ver si esas mejoras grandes llegan ahora para Austria o si llegan para después del parón de verano o si incluso hay que esperar hasta el año que viene. Hace poco Checo, antes de la carrera, declaró sobre ese punto que se perdió en Mónaco. Así como yo dije que para mí era muy vital, Checo medio que lo desestimó, dijo que ese punto lo iban a recuperar después a lo largo de la temporada, que no iba a ser muy importante. Como les digo, a veces declara como político y yo elijo creerle. Solo el tiempo nos dirá si es verdad o si no es verdad. Por otro lado, Alpine, que venía muy bien, con la Pinto que venía siendo mejor que Gasly en la clasificación, le dan una orden para dejar pasar a Gasly, medio extraña. Con la Pinto en las declaraciones incluso medio como que lo deja pasar, como que no le hace mucho lío al caso, dice que el equipo tiene más información y lo deja ahí. Pero después en la radio post carrera había dicho como que él ni siquiera estaba empujando, digamos. Había terminado octavo con esta sanción también medio polémica de levantar el acelerador en la bandera amarilla, o bueno, en este caso no levantarlo. Lo penalizan hasta la 10ª posición, con 10 segundos.
y pierde 3 puntos importantes que los ganan los dos pilotos de Racing Bulls, tanto Lindblad como Lawson. Y Alpine, que igual por lo menos ya sabemos que hoy por hoy tiene el quinto auto y que si todo marcha bien, incluso hasta podrían estar peleando con Red Bull, porque Red Bull tiene 89 puntos y Alpine está a menos de 20 puntos de diferencia. Veremos cómo evoluciona también. Respecto al circuito que se nos viene, es un circuito donde Bottas en este caso sí es muy bueno, ha tenido grandes resultados, ha ganado en 2020, le ha ganado a Hamilton cuando eran compañeros de equipo. Y Checo es un circuito donde lamentablemente siempre tiene algún infortunio. En 2016, por ejemplo, se le rompieron los frenos de la última vuelta. En 2020, me acuerdo también la primera carrera que se pierde el podio por un par de safety cars que hubo. En la segunda de 2020 tiene una mala quali en lluvia y después al día siguiente en la última vuelta Albon le rompe el alerón. En 2021, en las dos carreras que hubo también, en una pierde el podio por estrategia, en la segunda lo choca a Norris y después él termina chocando a Leclerc. En 2022 queda fuera en Q2. Pero bueno, también es difícil analizar sus rendimientos con Red Bull porque ya era en la parte de mitad de año, ya era un auto con el que él no se sentía cómodo. Como les digo, Bottas yo creo que tuvo su mejor fin de semana como piloto de Cadillac, es donde más cerca estuvo de Checo en condiciones normales, porque sí, es verdad que en Miami y que en China le ganó la clasificación, por ejemplo, pero fue por problemas del deployment de energía de Checo. Lo mismo en la carrera, la única carrera donde termina por delante de él fue en China y fue porque ambas veces que Checo tuvo la velocidad para pasarlo tuvo problemas del despliegue de energía, problemas de potencia y perdió como 20-30 segundos. Pero por lo menos por lo que vimos en la clasificación, lo vimos a un Bottas que sí, es verdad que tuvo una práctica libre entera más que el mexicano, pero se lo vio cerca, mucho más cerca de lo que lo veníamos viendo. Y, y vamos a ver si continúa con esta forma de cara al Gran Premio de Austria, que se nos viene ahora en 2 semanas. Y vamos a ver qué nos trae finalmente el equipo americano.